Aleluya, gloria al Señor. Buenos días, amados y queridos hermanos. Buenos días, amados y queridos amigos. Buenos días, amada y querida familia. Buenos días, amada y querida iglesia del Señor Jesucristo en toda la tierra. La iglesia que está en Europa, África, Asia, Oceanía, acá en América. Que Dios bendiga a la iglesia verdadera, a la iglesia del Señor en este día dominical. A los que están congregados, a los que se han congregado. Gloria al Señor, y a los que se van a congregar. Amén, gloria al Señor. Bueno, amados y queridos hermanos, amigos, familia, iglesia del Señor Jesucristo, que Dios bendiga a esas personas que están conectadas, los que están pasando por aquí, los que se han conectado, los que se van a conectar a sus familias, sus matrimonios, noviazgos, empleos, estudios, naciones, que su familia, que todos ustedes sean bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, estamos aquí en Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 7, y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre del Señor, en portugués. O rey dice ao varón de Deus: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Porém, o varón de Dios dice ao rey: ainda que me des a mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me fue ordenado. Pero palabra do Señor, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regresaras pelo camino que viste. Regresó pues por otro camino, y no voltó pelo caminado por donde viera a Betel. Padre, gracias por tu palabra es verdad, Señor. Amén, Jesús. Bueno, amados hermanos, amados amigos, amada familia, iglesia del Señor, estamos en Primera de Reyes, capítulo 13, verso 7 en adelante, y estamos leyendo allí que hay un profeta que está hablando con un rey, o un rey y un profeta que están hablando, conversando. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor Jesucristo. Esta es la historia del profeta nuevo, o del profeta joven y del profeta viejo. Gloria al Señor. La historia comienza de la siguiente manera en Primera de Reyes, capítulo 13. Es que un profeta, muy joven de Judá, gloria al Señor, recibe un mensaje de parte de Dios para el rey Jeroboam del reino del norte. Ya Israel se había dividido, entonces estaba el reino del sur, que era Judá, ¿verdad? Y su capital Jerusalén, y el reino del norte, que era Israel, y su capital Samaria. Y entonces el rey Jeroboam de Israel estaba haciendo lo que le venía en ganas con el pueblo y con los ritos que Dios había destinado a hacer a los sacerdotes para agradarles a él. Entonces el trabajo de manipular el altar, de trabajar en el altar, era única y exclusivamente de los sacerdotes. Solamente los sacerdotes podían ministrar las cosas del templo, las cosas del altar, las cosas de Dios. Solamente los sacerdotes. Entonces, bendito sea el Señor Jesucristo. El rey Jeroboam, él estaba quemando incienso en el altar de Dios. Y Dios estaba enojado por esto, porque no era oficio de un rey quemar incienso o hacer sacrificio. No sé si usted se acuerda cuando Saúl fue desechado por Dios, porque Saúl no esperó al profeta que iba a hacer los sacrificios, al profeta Samuel, sino que él se adelantó y hizo los sacrificios. Él se antepuso al profeta, se antepuso al sacerdote de Dios. Entonces así estaba haciendo Jeroboam, se estaba anteponiendo sobre los sacerdotes, estaba oponiéndose al oficio de los sacerdotes, y él estaba quemando incienso. Entonces Dios envía a este profeta y se llega allí, pues, a Betel, y entonces él comienza a darle la palabra, pero no se la da directamente al rey, sino se la da al altar.
El profeta habla directamente con el altar y le dice: altar, altar. Y comienza a profetizarle. Y entonces él dice que el altar se va a romper por la mitad y las cenizas se van a desparramar. Que esa es la señal, pues, de que Dios ha hablado. Y entonces el rey se indigna y estira su mano y dice que lo aprendan, que lo metan preso, y la mano se le seca en el acto. Cuando la mano se le seca en el acto, todo el pueblo está mirando esto. El rey se asusta y le ruega pues al profeta que ore a Dios para que restaure su brazo. El profeta lo hace, ¿verdad? Y el brazo es restaurado, su mano es restaurada totalmente como era antes. El altar se rompe, las cenizas se desparraman. Algo muy importante es que este altar, aunque estaba siendo usado, no tenía fuego. Porque si él está quemando incienso, ¿verdad? Y el altar se rompe, ¿por qué se desparraman las cenizas? ¿Por qué no dice se desparramó el fuego y se cayó la leña? No tenía fuego. Así hay mucha gente hoy que está ministrando las cosas de Dios, pero no tiene el fuego del Espíritu Santo. No tiene el Espíritu Santo, no tiene presencia, no tiene respaldo divino. Solamente está con intelecto humano, solamente está con sabiduría humana, con inteligencia humana, pero la sabiduría divina, la sabiduría del cielo, la presencia del Maestro no está con esa persona. Hay mucha gente así, que son altares vacíos, que son altares sin fuego, que son altares con ceniza, gloria al Señor, que son altares rotos, gloria al Señor. Entonces el rey, que fue el versículo 7 del capítulo 13 de Primera de Rey, lo invita para su casa a comer, para el palacio a comer al profeta. Después que lo quería mandar preso y asesinarlo, porque era lo que hacían con los profetas. Hermano, todos los profetas de la Biblia los asesinaron. Todos los profetas de la Biblia estuvieron presos. Todos los profetas de la Biblia vivieron en el exilio. Te estoy diciendo, esos profetas hoy que son falsos, o sea, los falsos profetas de hoy en día, porque hoy en día nadie es profeta, son falsos profetas. No, hoy en día nadie es apóstol, son falsos apóstoles. Eso no existe, gloria al Señor. Entonces, tú el que se llame apóstol y profeta es un falso, no tiene a Dios. Es un mundano, un inconverso, peor, es un impío, gloria al Señor. Entonces, él invitó pues al profeta, después que lo quería matar para comer para su casa. El profeta le dijo que no, que así le diera la mitad de su reino. Figúrese usted, hermano, compare ese profeta con un profeta de hoy en día. Caramba, un rey, presidente de la República de Venezuela, o presidente de la República de aquí Brasil, que le dice a un profeta de estos falsos de hoy en día: mira, vete, que te voy a dar la mitad del reino. Caramba, se va volado. ¿Me entiendes? Porque eso es lo que les gusta. Lo terreno, lo material, lo físico, pero lo espiritual no les gusta, porque son falsos, son hipócritas. Bendito sea Jesús. Entonces él le dijo que no, que así le diera la mitad de su territorio. Él no iba pues, porque era una orden del Señor, y él se fue. Una de las partes de la profecía es que el Señor le dice que por el camino que él fue, no vaya por el mismo camino, sino que se vaya por otro camino. En señal, esta es una simbología de que por el camino que yo andaba en el mundo, por el camino que tú andabas en el mundo, tú no puedes seguir en ese camino, o no te puedes devolver por ese camino, sino que tú tienes que comenzar otro camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino. Ese es el camino por donde tú tienes que regresar a los brazos de Dios. Ese es el camino por donde tú tienes que ir a la nueva Jerusalén. Ese es el camino por donde tú tienes que regresar a casa, porque tu casa no es Venezuela ni Brasil, tu casa es el cielo. Tú saliste de la mente de Dios, tú saliste del cielo. ¿Me entiendes? Gloria al Señor. Eres peregrino, extranjero en esta tierra. Si tú tienes a Dios por dentro, verdaderamente eres una mujer de Dios, un hombre de Dios íntegro, verdadero, veraz. Usted es del cielo, gloria al Señor. Dice la Biblia entonces que el muchacho se fue, gloria al Señor Jesucristo, y había un profeta viejo. Los que saben dicen que este profeta viejo estaba descarriado. Otros dicen que ya no recibía revelación, y otros dicen que se había corrompido, que había aceptado dinero por la profecía. Y este profeta viejo fue
y alcanzó al profeta nuevo y lo engañó. Le dijo que un ángel le había dicho que lo llevara para su casa a comer y a beber agua. El muchacho le creyó y se fue con él, desobedeció, bebió agua y comió. Y Dios usa después al profeta bandido, al profeta mentiroso, al profeta viejo, y le dice que por haber desobedecido no iba a ser enterrado en la tumba de sus padres. Y cuando el profeta joven se fue muerto por un león. Lo que se hace el profeta viejo es que lo entierra en su propio sepulcro. ¿Qué significa todo esto, mis amados hermanos? ¿Qué significa todo esto? Es lo que hemos venido ministrando sobre la hipocresía, sobre la falsedad y la envidia que hay dentro del pueblo del Señor. Este profeta viejo tal vez había perdido la revelación por haber cobrado por la revelación. Este profeta viejo tal vez había perdido la revelación por que no se había santificado. Este profeta viejo tal vez había perdido la revelación porque estaba de parte del rey y no juzgaba lo que hacía el rey en el altar, sino que lo apoyaba. Y había perdido toda intimidad y relación con el Señor. Entonces, cuando ve este profeta joven que se cumple la palabra, ¿verdad? Esto está aconteciendo mucho hoy, mis hermanos amados, que hay mucha gente que está dentro de la iglesia del Señor, tiene años, tiene tiempo, ¿verdad? Y tal vez al principio fue usado, o tal vez al principio tenía aquel ánimo, aquella pasión por el evangelio, por las almas, y después se sintió a gusto y se preocupó solamente por él y por los de él, y comenzó a descuidar pues aquel llamado o aquel propósito que Dios había colocado en su vida, ¿verdad? Y entonces vive un evangelio dominguero, un evangelio de cuatro paredes. Y entonces cuando ve una persona, ¿verdad?, que es usada por Dios, que está creciendo, a un joven de esto, la mayoría de las veces lo engañan o lo manipulan para que esta persona caiga y sea muerta espiritualmente hablando. ¿Qué fue lo que aconteció aquí? El profeta tal vez cuando escuchó hoy un profeta nuevo, o aquellos tiempos cuando yo era usado, cuando Dios me usaba, que yo hablaba de parte de Dios, que yo escuchaba la voz de Dios. Ahora este muchacho, lo voy a llevar para la casa para conversar con él y esto, ¿me entienden? Una de las cosas aquí, mis amados hermanos, que también yo quiero resaltar, es que el profeta, él no recibió presente, porque ahí leímos en el versículo 7 dice: el rey dice al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Él no aceptó el presente, que fue hasta la mitad del reino. Vemos a Naamán cuando le ofrece al profeta un presente también, y Eliseo no lo acepta. Ahora vea usted, hermano, vea usted ahora, estudie la Biblia, mi hermana y mi hermano, lea con detenimiento. Ahora vea a los falsos profetas de hoy en día y a los falsos apóstoles, a los falsos maestros, vea a los falsos pastores, a los falsos hermanos, a los falsos cristianos, vea a los falsos evangélicos de hoy en día para que usted vea que eso es lo que aceptan, hermanos, presentes, cadenas de oro, anillos de oro, dinero, carros, casas. Eso es lo que aceptan. Y si es de parte de Dios, no es parte del diablo. Que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Nada de eso viene de parte de Dios. Dios está entristecido con todo lo que está aconteciendo dentro de muchos pueblos de Dios, y al mismo tiempo airado, pero su amor, su misericordia y la gracia de Jesucristo, Él permite eso o lo tolera. Pero va a venir el día del Señor, el día de la ira del Señor, gloria al Señor. Y entonces, mis amados hermanos, estos profetas, ellos nos aceptaban presentes, no aceptaban, hermano. Ellos solamente vivían para Dios, andaban para Dios, caminaban para Dios. Este muchacho era joven, un profeta nuevo que estaba comenzando, y el viejo lo engañó, lo manipuló, como muchos predicadores hoy en día joven, como muchos hermanos jóvenes que están en el evangelismo, que están en el ministerio pastoral o evangelístico, y otros pastores que ven la gracia, ven el empuje, el arranque del hermanito, de la hermanita, o que es cantante y eso, lo agarran para ellos sentirse bien
o para ellos succionar, o para ellos sacar algún provecho de todo esto, así como el profeta viejo. Esto está aconteciendo mucho dentro del pueblo de Dios. Pastores viejos, evangelistas viejos que vengan muchachos nuevos y entonces lo manipulan y lo engañan y vente para mi ministerio, que aquí tú vas a crecer, que aquí es esto, que aquí es el otro. Y cuando percaten los muchachos, lo que están es sentados, lo que están es ahí amarrados a un ministerio antiguo, a un ministerio que no tiene presencia, a un ministerio que no tiene unción, a un ministerio que no tiene revelación, a un ministerio que no tiene palabra, a un ministerio que es un show, a un ministerio que es manipulación humana. ¿Entiende usted? Esto está aconteciendo mucho hoy en día. Ministerios viejos que en un tiempo fueron usados tal vez por Dios mismo, pero su desenfoque, su amor al dinero, su amor al mundo, sus pasiones carnales lo han alejado de la revelación del Señor, lo han alejado de su palabra, lo han alejado de la santidad. Y cuando venga un muchacho, una muchacha que están aflorando, que están echando para adelante en Dios, que están mostrando que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ellos tratan de manipularlo, atraerlos para su ministerio, para opacarlo y hasta para que sean destruidos y hasta para que mueran espiritualmente, porque no aceptan que nadie crezca como ellos en algún momento crecieron. Entonces yo quise ministrar en esta mañana esto, mis hermanos amados, sobre que tengamos mucho cuidado, que obedezcamos la voz de Dios, y la voz de Dios es la palabra del Señor. La voz de Dios es la palabra del Señor. Nadie puede hacer doctrina de un sueño. Nadie puede hacer doctrina de una experiencia personal que haya tenido con Dios, con un ángel, con quien quiera. No puede hacer doctrina. La doctrina es la palabra del Señor. Y yo recomiendo a todos esos muchachos jóvenes, esas muchachas jóvenes que están saliendo adelante en la adoración, en la predicación de la palabra, en el liderazgo en la iglesia, sigan adelante, sigan con humildad, sigan con sencillez, viendo siempre a los demás superiores a ustedes mismos, porque Dios los va a exaltar cuando sea debido. Pero manténganse fiel a la palabra del Señor. Aquí nadie puede poner sobre la Biblia ningún sueño, ninguna profecía humana, porque aquí la Biblia fue dada, porque es la voz de Dios, es la palabra de Dios, es la palabra profética más segura. Así que no te vendas. No te vendas por un presente, no te vendas por un regalo, no te vendas por dinero, no te vendas por fama, no te vendas por aplauso. Sigue fiel al que te llamó, sigue fiel al que murió en la cruz, sigue fiel al que resucitó y Él te exaltará cuando sea debido. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Su hermano y amigo Francisco Rivas, su amada y querida esposa, la hermana Ana Liz de Rivas, por misericordia y gracia del Señor, siervos de Jesucristo mismo. Vive Cristo, vive el Señor. Aleluya. Amén, amén.